Bueno, te vemos allí adentro del vehículo. ¿Ya caíste del paracaídas? Y bueno, sí, ya aterrizamos. Fue nada, pero mirá vos qué paradoja, justo me entrevistás el día que se conmemora el Día del Libro. Borges decía que el libro, de todas las herramientas que creó el ser humano, es una especie de extensión de la memoria. Me encanta esa definición de Borges de los libros. Y bueno, ya este es el segundo libro que escribo, que es un libro, pese a la tapa y pese a la forma que lo promocionamos, que es los primeros que preguntas. Es un libro muy serio, te diría que hasta casi aburrido, porque es un libro de muchos datos, de mucha evidencia, de mucho diagnóstico y de muchas alternativas de solución, en este caso para mi ciudad. Y la forma de representarlo ya es un estilo que de alguna manera tengo hace tiempo, para no perder, qué sé yo, el humor. El libro anterior era un libro que analizaba las políticas públicas de Unión por Córdoba. La verdad que le dediqué mucho esfuerzo a salir a flote, se llamaba, y también tenía una portada bastante polémica o disruptiva. Y en este caso, el libro se llama Detener la caída, y se nos ocurrió representar ese concepto, así como lo están mostrando ustedes en la pantalla, de una forma brutal, porque no acostumbro a hacer deportes de riesgo, de manera que un salto al vacío, como algunas personas están habituadas a hacer, yo no, es como brutal, y creo que representa literalmente un sentimiento que tengo yo y que tiene mucha gente, y que además lamentablemente se contrasta con la realidad. El sentimiento de que estamos cayendo, Ignacio, estamos cayendo en caída libre incluso antes de la pandemia y hace mucho tiempo. Entonces, bueno, ahí está, Detener la caída, que va a estar en su versión papel, que está en imprenta, sale en unos días. Muy bien, Rodrigo, ¿cómo estás? Joana te saluda, un gusto recibirte. Muy bien. Bueno, no es la primera vez que presentás un libro con estas ideas originales, ¿no? En 2014, Salir a flote, lo presentaste Debajo del agua. Contanos un poquito de eso. Sí. Bueno, como te contaba, uno siempre asume también la responsabilidad de tratar de difundir ideas que nos parecen valiosas, pero que la gente es entendible. Los problemas cotidianos con los que enfrenta, es difícil interactuar y llevar algunas ideas a polemizar, o algunos interrogantes, digamos, para que discutamos. Entonces, a veces acudimos al ingenio que tenga algún golpe como para llamar la atención. Pero lo hacemos con un sentido de compromiso ciudadano, digamos, ¿no? Yo te decía, objetivamente, mi ciudad está cayendo, tiene una propia caída distinta a la de la provincia y de la Argentina. Es más corta la caída de la ciudad de Córdoba, porque la ciudad en la década del 80 y la década del 90 fue una ciudad pionera, vanguardista en la Argentina y en Latinoamérica, con políticas que fueron ejemplo, con Ramón Mestre Padre y con Rubén Américo Martí. La puedo hacer larga, pero no les voy a contar a ustedes de Hernando cuestiones muy propias de acá de la ciudad de Córdoba. Ustedes son una excepción, porque la verdad que conozco bien la realidad de Hernando, y créanme que son una excepción en el contexto nacional por sus gestiones y por la interactuación con el sector productivo, pero bueno, no es la normalidad. Entonces, te sigo con el tema. La ciudad está cayendo, y lo contamos así en un libro, y la verdad que la Argentina, mira, yo siempre me pregunto, viste que los argentinos tenemos esta idea de creernos únicos siempre, y yo siempre lo pongo en duda. Somos únicos para tantas cosas. Yo digo, ¿será que somos medios nostálgicos y siempre hay una queja de que estamos peor, que antes estábamos mejor? Yo realmente creo que el mundo avanza, y la prueba más gráfica para demostrar eso es la expectativa de vida de la gente. La gente en las últimas 5 décadas, desde el punto de vista global, ya ganó 20 años a la vida, de manera que efectivamente, con muchos otros problemas que se empiezan a surgir, hay una sociedad global que en su balance progresa. Pero cuando bajas a la Argentina eso no pasa, y uno lo puede contrastar. El ejemplo más sintético de nuestra involución, de nuestra caída libre como país, es el crecimiento de la pobreza. Década tras década hemos ido creciendo en pobreza,
a llegar a los índices que tenemos ahora, casi 50% la mitad de los argentinos pobres. Hace 12 años que no se genera empleo privado en el país. Entonces, definitivamente, ustedes lo ven, no sé si pasa en Hernando, capaz que mucho menos, pero en las urbes como la mía o en otras, la gran parte de la Argentina, una gran cantidad de jóvenes y de adolescentes están vislumbrando que la alternativa es irse de la Argentina. Sí. Entonces hay que ser categóricos, hay que detener la caída, hay que tomar conciencia de la gravedad y hay que empezar a diseñar políticas nuevas. Porque como venimos es evidente que la respuesta no la estamos encontrando. Rodrigo, detener la caída es un título que grafica, bueno, habla básicamente y específicamente de la ciudad de Córdoba, de la ciudad donde vos has crecido, has caminado, has trabajado para su progreso y demás, pero se puede tomar dimensión en general, en conclusión, de acuerdo a lo que estamos escuchando, lo que estás diciendo, nivel de pobreza, poco interés de generar empleo, o no hay políticas de Estado que lleguen a los empresarios, a los comerciantes a generar empleo. ¿Cómo se detiene la caída de esta República Argentina? Está muy buena tu pregunta, Ignacio, porque el libro tiene como dos partes. Una primera parte que es más introductoria, que es conceptual y que es absolutamente aplicable a cualquier jurisdicción del país. Los desafíos de los consensos, la necesidad de recuperar la racionalidad pública y el eje central del libro, que es gestionar o improvisar. Ya hay un agotamiento de la improvisación en la Argentina y tenemos un gobierno nacional que, para sorpresa de muchos, hace un culto de la improvisación. Veo que prácticamente lo expresan con entusiasmo, esto de que carecen de un plan. Entonces, toda esa primera parte del libro es absolutamente aplicable a cualquier jurisdicción. Después empiezo a analizar problemas puntuales de la ciudad de Córdoba, el transporte no motorizado, la basura, la mancha urbana, los espacios verdes. Pero las primeras reflexiones, bueno, apelan a la recuperación, Ignacio, de la racionalidad pública. Te voy a poner algunos ejemplos que en el mundo ya no se discuten más, ni por izquierda ni por derecha, y en Argentina seguimos discutiendo. Primero, las ciudades han devenido en organizaciones muy complejas, las provincias también, de manera que ya no se puede gobernar sin más en equipo, no es con políticas focalizadas, ya no va más la idea de que hay un dirigente político paternalista, macho alfa, que todos lo son. Definiciones que hacen a un consenso básico de la racionalidad que en la Argentina seguimos discutiendo. Los estados no son dadores de empleo público. Los estados tienen una clara misión de generar condiciones para que el sector privado genere empleo. Las burocracias estatales son una expertise en sí misma, no se pueden subestimar, porque si no vamos de un péndulo al otro, de gobiernos absolutamente improvisados a tecnocracias, y también tuvimos experiencia de ese tipo, que también tienen una dosis de improvisación, porque la tecnocracia subestima el rol de la política como una expertise en sí misma. Y así te puedo seguir contando una serie, que en el libro están trazados, una serie de conceptos. Como te digo, hay consenso mundial. Por ejemplo, ¿cómo se para un Estado municipal, provincial o nacional en el concierto del mundo, en una sociedad globalizada? Con sentido práctico, no se puede parar con sentido ideologizado. Con sentido práctico para ver cuál es la ventaja comparativa que tiene esa ciudad, que Hernando tiene, la capital nacional del maní, uno de los principales exportadores mundiales. Entonces, bueno, se para en el mundo la ciudad de Hernando o la ciudad de Córdoba con sus ventajas comparativas para ver cómo resuelve prácticamente sus estrategias. Y nosotros tenemos un comportamiento de relación con el mundo. Actualmente es el ejemplo más gráfico de posturas ideologizadas, desde con las vacunas, con las relaciones con los países vecinos. Entonces hay una serie de conceptos en la parte introductoria del libro que nos insinúan cómo creo que tenemos que empezar a detener la caída. No hay soluciones mágicas, Ignacio, porque eso sería forma. Se soluciona improvisar, se soluciona estudiando, se soluciona recuperando la racionalidad pública, se soluciona entendiendo que la transparencia en la administración no solamente es una cuestión vinculada a la ética pública,
sino que también la transparencia, y esto la cultura política argentina no lo termina de concebir así. La transparencia mejora las gestiones. Bueno, si te sigo contando no voy a ver ni un libro, básicamente, pero... Pero me llama mucho la atención, obviamente, que venga de un dirigente político esta reflexión. Ojalá que todos de alguna manera piensen en la misma sintonía. Yo creo, y yo soy prácticamente consciente de lo que digo. ¿Qué va a pasar en la Argentina qué tiene que pasar en la Argentina para que todo el mundo se ponga de acuerdo en el mismo sentido? O sea, porque si uno tira para este lado, otro tira para el otro, esa tiranteza así llega un momento que se rompe y la sociedad queda en el medio, y ¿quién termina rompiéndose? La sociedad. O sea, el que paga los impuestos, el que sigue caminando en la calle para conseguir un laburo, el que se queda sin laburo por esa tirantez de la clase política. Me parece que va a haber un momento que hay que decir basta, pero el basta, ¿quién lo dice? ¿La sociedad? ¿Lo dicen los políticos o quién? Muy bien tu reflexión. Varias cosas. El basta lo podría decir la dirigencia política, pero no lo está diciendo, y es un dato de la realidad. Entonces, este llamado de atención con detener la caída es también un estímulo para que la sociedad diga basta. La sociedad tiene, y está muy cerca de decirlo, Ignacio, porque está harta, está indignada, está desahuciada, está harta de corrupción, está harta de demagogia, está harta de peleas que no tienen ningún sentido y de pronto se ponen de acuerdo para aumentarse el sueldo de los diputados, y está harta de improvisados. Y sobre el punto que vos me traes a reflexionar, que es básicamente los consensos, nosotros le dedicamos en el libro un razonamiento práctico con los consensos, Ignacio. Porque en mi experiencia, yo tengo 41 años, pero hace mucho tiempo que doy vuelta por esta actividad, que me pasión y estudio, me apasiona las políticas públicas, y me ha tocado interactuar con dirigentes de todos los partidos políticos en Argentina, integrar fundaciones con técnicos de otros espacios políticos. Y la verdad que es un lugar común de decir que este país necesita consensos básicos para salir para adelante. No porque sea un lugar común, no es la realidad es esa. Pero la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿por qué si todos estamos de acuerdo con eso, no avanzan, no se concretan los consensos? Y nosotros medianamente arriesgamos una sugerencia práctica. Porque fíjate vos, yo creo que los consensos tienen tres aristas. Entre quienes se llevan adelante los consensos de políticas públicas estables que reduzcan la pendularidad el zigzagueo constante de la Argentina, que da imprevisión, que detona la confianza, ¿no? Entre quienes se llevan adelante los consensos, sobre qué se llevan adelante los consensos y de qué forma o con qué método ejecutan los consensos vinculados, ¿no? Y fíjate vos que paradójicamente siempre se pone el acento sobre la dificultad de saber en qué nos ponemos de acuerdo, y yo creo que no es así. Yo creo que la mayor parte de la dirigencia política argentina, de todos los partidos políticos, coincide sobre las grandes reformas que necesita. En mi caso la ciudad, en otro caso la provincia y fundamentalmente la Argentina. Están todos de acuerdo que hace falta una estructural reforma tributaria y se sabe para dónde. Que hace falta una gran reforma educativa y se sabe para dónde. Que hace falta una gran reforma laboral y se sabe para dónde. Que hace falta fortalecer nuestro diagrama republicano institucional y se sabe para dónde. Entonces, ¿por qué no se llevan adelante los consensos? Bueno, y ahí nosotros hacemos una especie de sugerencia de qué es lo que pasa con la actividad política. La actividad política es, en la teoría de juegos, una actividad en donde los actores, esto es una descripción, no es lo que a uno le gustaría que sea, pero es un diagnóstico crudo. Es una actividad en la cual los actores están en permanente competencia. Entonces, el rédito que saca uno lo hace en desmedro del otro. Esa es la lógica de la competencia electoral, que es perversa, que no es sana, pero es un dato de la realidad. Entonces, ¿cuál es nuestra sugerencia para los consensos? Los consensos tienen que tener 2 o 3 condiciones. Primero los tiene que proponer el gobernante que, asumido, está bien electoralmente, es decir, tiene un gran capital político, un gran crédito político. Si no, ¿qué pasa en Argentina? Fíjate vos, cuando un gobierno está languideciendo, cuando ya fracasó, sale a buscar los acuerdos para salvar a la Argentina. Y lo que recibe en realidad es
o una confederación de gobernadores o de lo que fuera, que más que ayudar están viendo cómo lo sustituyen. Entonces, en términos prácticos, lo que pasa es que cuando un gobernante asume y está con todo el crédito, la luna de miel, como se le llama, tiene la tentación de ir por todo. Y ese es el momento para ceder parte de ese crédito político en los actores opositores, como primer paso, que pueden no hacerlo y lo hacen en beneficio de los actores opositores, y va consolidando un ecosistema de estímulos en donde a todos les conviene el acuerdo y se gana previsibilidad. Es un poco más largo, pero nos parece interesante hacer un aporte práctico, porque yo ya estoy cansado de escuchar que los consensos son la solución para el país, y estamos todos de acuerdo, que los consensos se tienen que hacer sobre estos puntos, y estamos todos de acuerdo, pero no se logran. Claro. Y no se logran por una lógica práctica. Claro que siempre el accionar individual de un dirigente formado colectivamente puede hacer la diferencia. Bueno, en fin, son algunos esbozos, algunas ideas de por dónde nosotros medianamente consideramos que la Argentina tiene que producir un cambio, dirigencia política también. Estamos carentes, Ignacio, de cuadros políticos. No hay cuadros políticos. El cuadro político no es una persona que solamente tiene militancia política y anda aplaudiendo en comité o en unidades básicas. El cuadro político tampoco es un tecnócrata, es una mezcla de esas dos cuestiones. Estamos carentes de nuestra dirigencia de políticos que tengan compromiso y que tengan espíritu cooperativo. Rodrigo, recién mencionabas la palabra consenso, sugerencias. En estos días ha solicitado a la provincia más flexibilizaciones respecto al tema de la pandemia. ¿Cuáles son esos espacios que solicita flexibilizar? Bueno, mira, con la pandemia yo tengo un link con el libro. Yo al final del día lo que creo es que no hubo nada nuevo. Lo que hubo fue una gran improvisación. No se gestiona la pandemia. El gobierno nacional improvisó absolutamente, se sintió cómodo en cuarentenando unos 5 meses. Como corolario de eso tenemos la caída del PBI más grande de la región. Tenemos el récord de la no presencialidad educativa y un comienzo de contratación con laboratorios y con el proceso vacunatorio también muy deficiente. Las provincias en su gran mayoría tuvieron un comportamiento especulativo y electoral. Si la decisión que se iba a tomar era mala, se ajustaban a decisiones nacionales. Si las encuestas le decían otra cosa, iban más o menos cambiando en términos generales. Y lo que yo veo ahora justamente es que se continúa con una senda en donde hay decisiones que son incoherentes. ¿Qué pasa en mi ciudad? Vos salís a la calle, está toda la gente en la calle, los controles no son suficientes y sin embargo discriminan a 2 o 3 actividades. Entonces a 2 o 3 actividades están reclamando persistentemente gimnasios, peluquerías, guarderías. Se les da una explicación sanitaria que no se les da a las otras actividades que están abiertas y ante el planteo legítimo de sus sectores se los contrasta con una situación sanitaria de la cual nadie duda. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Me parece que el gobierno a esta altura, la situación pandémica es extremadamente preocupante y grave, y me parece que, por ejemplo, el cierre de la presencialidad en esta oportunidad puede tener su justificativo científico, pero se siguen tomando decisiones no bien mensuradas, no bien estudiadas, no bien focalizadas. Entonces se restringe y se discrimina a 2 o 3 actividades que no se les da una explicación, porque la explicación ellos advierten que no es cierta, porque acá en Córdoba salía a la calle, está todo el mundo en los bares sentado y de pronto un profesor de tenis no puede dar tenis o una peluquera no puede cortar el pelo. No tiene ningún sentido. Y por el otro lado, no hay los suficientes controles, entonces todo el protocolo con el cual se dijo que se iba a trabajar a las actividades que permitían, no se están cumpliendo. Entonces, para cerrarte mi mirada sobre la pandemia, con acierto, una situación muy compleja, vuelve a haber políticas improvisadas y no bien calibradas. Rodrigo, bueno, ya para ir finalizando y dejarte libre en este martes, estamos ya en el año 2021, época de elecciones y demás. Sabemos que dentro del espacio Sumar
que te tiene como líder, como cabeza, como persona visible y demás, como referente, además de otro, del gran equipo de trabajo que te acompaña, empiezan a sonar nombres. Uno es el tuyo. Se nombró también a Gustavo Bottazo, intendente de Hernando, Marco Ferrer, intendente de Río Tercero, para conformar las listas. ¿Qué se sabe por el momento, teniendo en cuenta que el tiempo pasa rápido y ya la política se ha metido las elecciones en la campaña en este tema de la vacunación, el tema de la pandemia y demás? Bueno, nosotros estamos muy a gusto con esto que hemos formado, que es una expresión nueva en la política de Córdoba, radical, pero que en definitiva termina siendo una contribución para el ciudadano, porque es una contribución de oxigenar la política, exhibir nuevos cuadros, y esos nuevos cuadros, esos nuevos dirigentes, son dirigentes con capacidad de gestión. Un ejemplo muy gráfico son los que vos acabas de mencionar, y por eso me mencionan como posibles candidatos en las listas, es decir, intendentes como Gustavo Bottazo, intendentes como José Bría, intendentes como Luis Picate Jesús María, intendentes como Marco Ferrer de Río Tercero, empiezan a hacerse cargo de la responsabilidad que supera incluso la jurisdicción de su localidad y armar un proceso político que nos supere. ¿Qué pensamos nosotros desde Sumar? Que en este contexto tan dramático que está viviendo la gente, lo peor que puede hacer Cambiemos es estar discutiendo cuestiones políticas por los medios, como estamos viendo. Entonces somos muy críticos de eso. Y creemos que todas estas discusiones que se están sucediendo, que las vemos mucho en Buenos Aires, en definitiva, se suceden porque no se asume lo que nosotros venimos pregonando, que se asuma con tranquilidad la madurez de decir que en estas instancias legislativas se compiten unas pasos. Sumar está en condiciones de competir y está en condiciones de aportar una opción distinta que nutra a Cambiemos, que la complemente, que le permita recoger un porcentaje de la sociedad que eventualmente sus dirigentes tradicionales ya no entablan un diálogo con ellos. Así que no te extrañe, Ignacio, no te voy a adelantar, pero no te extrañe que Sumar termine dentro de Cambiemos ofreciendo una alternativa distinta, nueva, bastante disruptiva, porque es muy coherente con el mensaje que nosotros veníamos dando en la campaña. Estamos como estamos, esto no es una actitud soberbia, lo digo, ya estamos como estamos, difícilmente salgamos de la situación en la que está el país, la provincia y las distintas ciudades, si seguimos haciendo lo mismo y presentando a las mismas personas. Hace falta un cambio de nombre, de ideas, políticas, y nosotros tenemos la voluntad política de representar eso. Ahora sí, ya para terminar, Rodrigo, escuchándote, quiere decir que después de las elecciones que hubo dentro del partido en la provincia de Córdoba, no se terminó el consenso que dicen tanto de un lado como del otro. O sea, porque escuchándote lo que estás diciendo, como que no hay un consenso dentro del partido en llevar una sola lista, en presentar, en trabajar unidos. Pasó la elección y todo continúa prácticamente igual. Esas son formas de ver. Nosotros, el radicalismo siempre ha sido un partido democrático y siempre ha tenido vertientes y propuestas electorales en nombres, en figuras, en ideas y en propuestas, valga la redundancia, distintas. Sumar trabaja institucionalmente en el radicalismo, integró todos los órganos, da sus peleas en los congresos partidarios, y eso es un ejercicio natural. Eso es un consenso institucional. Y bueno, me parece que es un activo para el radicalismo tener distintas expresiones, las tradicionales, Negri, Mestre, y las nuevas, los Gustavo Bottazo, los Marco Ferrer, los Luis Picate, los José Bría, y me parece que eso redunda en beneficio para el radicalismo y para Cambiemos. No estamos discutiendo cuestiones menores, si me gusta más una persona, tenemos mucho respeto por los dirigentes de Cambiemos y por los dirigentes del radicalismo. De manera que lo vemos con esa naturalidad.